Y muy bien, hoy es día viernes, el día en que nos sumamos para hacer prevención en salud junto al doctor Ernesto Iliovich. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Bienvenido, Excelente. Se vino de Verde Esperanza el doctor. Sí, verde. Verde Sí, Esperanza. ecológico. Verde ecológico, el doctor Iliovich hoy. Bueno, y con el doctor Iliovich hoy vamos a hablar de una cuestión, un tema que es muy recurrente en aquellas personas que pertenecemos a la tercera edad y que son las caídas, doctor, y que se dan mucho más de lo que uno piensa que se dan, ¿no? Y por un montón de factores. Sí. La caída, en realidad, pasando los 65 años, el 30 o 35% de las personas en algún momento en el año pueden llegar a tener una caída. Y hay múltiples causas. Y la gente, inclusive la comunidad médica que desconoce el tema de caídas porque es una entidad, un síndrome geriátrico, y hay muy pocos geriatras, creen que minimizan la caída, y la caída siempre es a causa de algo y siempre hay que consultar porque puede llegar a ser un aviso de algo que puede llegar a ser grave posteriormente. Neurológico, Bueno, puede llegar a ser, no, la caída, el problema que significa, la persona que se cae una vez tiene la probabilidad en un 50% de volverse a caer en el año. Y las caídas tienen uno tiene que analizar cuál es la causa de la caída, pero las consecuencias son, en realidad, puede generar, hay que evitar las caídas por el tema de las fracturas. Exacto. El tema de las lesiones. Lesiones como fractura, lesiones de esguince, pero sobre todo la fractura de cadera después de los 65 años, que marca un antes y un después en las pacientes mayores de 65 años. Claro, en la calidad de vida que pueden llegar. La calidad de vida, la independencia y un montón de cosas que hacen que una fractura de cadera, una fractura de muñeca o el temor a una nueva caída quita la dependencia y la seguridad de las personas mayores. Por eso, ante una caída hay que consultar, y nosotros como médicos vemos múltiples causas que pueden ser del paciente o del entorno. ¿Y por qué del entorno? Porque, primero los pacientes pueden tener trastornos, como hablamos mucho, de la fuerza del tren inferior. O sea, aquel paciente que no se puede levantar de la silla solo, ¿sí? Sin ayuda, caminar, dar vuelta, volver a sentarse, ese paciente que no se puede levantar solo de la silla es un paciente que tiene debilidad en el tren inferior. Enfermedades relacionadas con trastorno de la marcha, por ejemplo, Parkinson, accidente cerebrovascular, pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas como la ansiedad, la depresión, pueden generar trastorno de la marcha. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por la medicación o por la medicación? La polimedicación, la depresión porque se camina lento, por distintas percepciones de la realidad y de la distancia. Exacto, eso pasa, ¿no? Hay una percepción que está motivada ¿por qué? Porque hay un problema en la persona, neurológico o lo que fuere, o porque ya tiene incorporado un temor de la caída. No. Al principio puede ser por su patología de base, un paciente con Parkinson, el enlentecimiento, la movilidad, la sincronización del balanceo, la marcha se va enlenteciendo, los pacientes que tienen secuelas neurológicas o los pacientes depresivos que caminan más despacio, o la gente que no hace ejercicio. Exacto, pierde, como habíamos hablado, sarcopenia, con la edad se va perdiendo la fuerza y entonces le cuesta levantarse, entonces necesitan ayuda, caminan más lento, a algunas personas se les baja la presión y la mayoría de nuestra gente mayor de 65, 70 años están polimedicados, que es un problema gravísimo de los ancianos que van consultando a distintos médicos y cada médico le va dando 1, 2 medicamentos y entonces están polimedicados. Eso en cuanto al paciente, se evalúa todo, la medicación, la enfermedad de base, si tiene problemas cardíacos, si se le baja la presión, si tiene problema en la velocidad, en la marcha, si tiene problema en la fuerza, si tiene problemas en las rodillas, en los pies. Es que tenemos problemas. Claro, todo eso se analiza. Alguien que tiene una artrosis severa de rodilla y que camina, como diríamos, chueco, o alguien que tiene problemas en los pies severos, juanete, con el apoyo totalmente desplazado, tiene probabilidad de tener caídas porque la base de sustentación es mala. Es mala. A medida que va avanzando los años y vamos perdiendo la fuerza, eso predispone a las caídas. Eso en cuanto al paciente, y eso lo vamos analizando, y les voy a repetir, cuando hay una caída hay que consultar. No es el abuelo no se cae. El abuelo no se cae y está bien que se caiga porque está viejo. No. Hay que consultar porque hay que analizar cuál es la causa para evitar que se vuelva a caer. Ahora,
factores extrínsecos en la casa. Por ejemplo, la gente grande tiende a tener algo que se llama pseudo síndrome de Diógenes. Empiezan a guardar las cosas viejas, los mueblecitos chicos, las cosas chiquitas en todo lugar. Entonces la gente grande camina por un pasillo o por el living y está lleno de cosas, de artefactos, de cosas con las cuales se puede tropezar, que son recuerdos, que son muebles que lo tuvieron durante toda la vida, pero a medida que vamos poniéndonos lentos, que nos cuesta caminar, que tenemos problemas en la rodilla, en la cadera, nos podemos tropezar y nos podemos caer. Tiene que dar las alfombras, los pisos resbaladizos, la poca iluminación, los medicamentos que hacen que nos levantemos mucho a la noche a orinar, después los baños, en realidad los baños que están con suelos resbaladizos, es peligrosísimo. Los inodoros bajos, los bidés bajos, y todas esas cosas son cosas que nosotros los médicos tenemos que analizar. Los factores intrínsecos, decimos, del paciente en sí y los de la casa. Y todo eso, las mascotas también que se pueden ponen adelante. Exactamente. Y todas esas cosas son cosas que tenemos que analizar los médicos para evitar las caídas. Porque la caída puede ser trágica. La mayoría pueden generar fracturas, como fractura de cadera, fractura de muñeca, fractura de columna, de costillas. Eso debe ser terrible. Esguinces. Y pueden generar en las personas mayores una inseguridad que no le permite movilizarse. Y lo que la gente grande tiene que hacer es movilizarse. Hacer gimnasia, caminar, recrearse. Bueno, también analizar si no tiene problema en la vista. Las cataratas, los problemas de la presión ocular, el glaucoma, problemas en los oídos. Todas esas cosas hay que analizar si alguien tiene una caída para tratar de que no vuelva a pasar porque sería trágico. Y ahí en la familia es fundamental. La familia, el acompañamiento, el llevarlo al médico que vea todas estas cosas, el no minimizar una caída, el poner en condiciones la casa para que ese adulto mayor no se tropiece, no se resbale, que tenga un baño en condiciones, que tenga baranda, lugares para sostener, que las escaleras, los peldaños no estén gastados, que tenga lugar para sostenerse para ir en la escalera. Exacto. Todas esas cosas que parecen una cosa muy teórica, todas esas cosas es las que vamos a tener que hacer todos nosotros, porque todos nosotros vamos a llegar a una determinada edad donde vamos a tener problemas en la marcha, donde se nos van a debilitar las piernas, donde vamos a tener problemas en los ojos, y entonces nos tenemos que preparar para eso. Nos tenemos que preparar. Y la persona en la tercera edad, el adulto mayor, cuando tiene conciencia, ¿eso qué le pasa? ¿Lo afecta mucho psicológicamente? Lo afecta mucho, quita la autonomía, quita la independencia, da temor, y da la autoestima. La autoestima. Aquel adulto mayor que está en su casa y no se puede mover, disminuye mucho la calidad de vida. Inclusive aquel adulto que se cae, primero, los adultos que se caen y que se caen más de una vez, 2 veces en menos de 6 meses, tienen mayor mortalidad. ¿Sí? Entonces hay que trabajar para evitar las caídas. Primero, si no se cayó, hay que trabajar para evitar las caídas. Si tienen más de 65 años, que hagan gimnasia de fuerza y de equilibrio, que son 2 cosas, que consulten a fisiatras, que consulten a profesores de educación física especializados en esto. Si ya se cayó una vez, evitar que se vuelva a caer, o sea, poner todo en condiciones. Y si ya tiene consecuencia por haberse caído, bueno, hay que generar un cuidado permanente a ese adulto mayor para que no se vuelva a caer. El problema también es, y también hay en algunos lugares donde se practica, se hace ejercicio sobre la fuerza y el equilibrio, y se practica, por ejemplo, las caídas. Claro, porque el adulto mayor, al no tener balanceo y al no tener reflejos, no pone las manos para caerse. Entonces se practica, ¿no? Y entonces uno va practicando el movimiento, la marcha y la forma de defenderse. Y si uno se cae, saber cómo levantarse, porque también es una problemática. Si un adulto mayor se cae, tiene problemas neurológicos o tiene problemas de debilidad en las piernas, no se puede levantar. Entonces, bueno, y a veces es conveniente no levantarse por una fractura. Si tiene un traumatismo, si tiene pérdida de la conciencia, si está sangrando por un traumatismo de cráneo o si tiene una fractura, obviamente llamar a un servicio de emergencia. Pero si se cae y no tiene un traumatismo menor, hay que darse vuelta, ponerse boca abajo, tratar de ponerse en 4 patas, ir hasta hacia un lugar donde haya algo fijo y tratar de pararse. Y si existen muchas caídas, que los familiares estén en contacto estrecho para que el adulto mayor no esté mucho tiempo caído. Las caídas
las vamos a tener todo, hay que tratar de evitarla, y si las tenemos, hacer ejercicio para tratar de que no se repitan. Exacto, y fortalecer todos los huesos. Doctor, muchísimas gracias. Lo vemos en la pastilla número 7. Pastilla antes de número caer. 6, clínica médica. La número 6. Sabe que estoy con calle 7, entonces todos 7. Pastilla número 6, antes de caernos a la pastilla número 6 y cuidarnos muchísimo. Doctor, le agradecemos Bueno, su muchísimas presencia. gracias. Nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere. Bueno, gracias. Gracias, muy bien. Seguimos en Noticiero 9 con Josecito Novo.